Buenas tardes. Última clase. ¿Cómo llegamos a esta última clase? ¡Wow! Mareado. Bueno, en realidad la penúltima, porque ahora tenemos la próxima el viernes que viene, que es el examen Multiple Choice. La buena noticia es que es el más fácil de todos, el examen Multiple Choice del viernes que viene, de los que hicimos. La mala es que ya cuando vean la cantidad de routers que son en el trabajo práctico, bueno, ahí se van a acordar de mí un poquito. Pero es más fácil que el examen 2, el examen, pero bueno, sí es un poco más largo. Antes de empezar con la última clase, que hoy vamos a ver BGP y BRRP, quería comentarles un poquito, no sé si pudieron ver todos el tema de la corrección de los exámenes. Yo ahí les pongo, o sea, a los que tienen todo bien, les digo está perfecto todo, y cuando hay algo mal, yo les pongo la parte del código que está mal, y les digo por qué está mal. No sé si lo pudieron ver. Pero quería hacer un par de comentarios respecto a el punto principal que yo les he dicho que no era una trampita, pero tenían que darse cuenta de algo. Esperen que acomode el micrófono. En particular es que ustedes en el router 1 se ubican de que nosotros teníamos dos routers ISP1 y ISP2, tenemos un router 1 que es donde nosotros configuramos el balanceo de carga, teníamos un CHR2 y un CHR3, el CHR2 donde nosotros hacíamos una configuración de simple queues, y en el CHR3 que hacemos una configuración de queue trees, ¿sí? Más o menos ese es el esquema. Después de la configuración de Pornokin y demás, que eran dentro de todo simples porque era medio copiar y pegar. Pero el router principal, donde está la mayor complejidad del examen, es el router 1. ¿Y qué se les pedía en el router 1? No solo que configuren todo lo que eran las rutas y demás, sino había que hacer toda la configuración de load balancing, y para hacer la configuración de load balancing había que hacer la configuración del mangle y la tabla de ruteo. Bueno, ¿qué pasa? El router 1 tenía una particularidad diferente a lo que habíamos visto en clase, que era que tiene dos LANs. Entonces, la mayoría de ustedes se dio cuenta, pero varios no, había que hacer la configuración de PCC, había que hacerla doble, por así decirlo, ¿sí? Había que hacer la marca de PCC 2.0 y 2.1 para Eder 2 y para Eder 3. Varios de ustedes lo hizo creando una lista de interfaces y poniendo todas las LAN en una lista de interfaces, que también está bien. Pero, o sea, lo importante era que se den cuenta de que las dos interfaces, tanto Eder 2 como Eder 3, había que hacer la configuración de PCC. Eso por un lado. Y por otro lado, lo vi en varios exámenes que se confundían respecto al tema de que en vez de hacer la configuración de PCC propiamente dicha, porque más allá de la parte de marcado de paquete, la parte de aceptar las redes, que las redes vayan al firewall y demás, la configuración de PCC cuando nos hacemos, es esa, o sea, básicamente las marcas de paquete en base a la cantidad de ISP que tenemos y el ancho de banda de los paquetes, que es cuando hacemos la configuración de Per Connection Classifier. Que en particular, como les dije acá, eran 4 reglas, 2 para Eder 2 y 2 para Eder 3. Bueno, algunos de ustedes, en vez de poner las interfaces de entrada, las LAN, pusieron las interfaces de entrada las WAN. Bueno, eso es incorrecto. Y además hay un error conceptual. ¿Por qué? Porque la interfaz de entrada tiene que ser la LAN, porque ustedes el tráfico que están balanceando es precisamente el de LAN, ¿sí? Usando las interfaces WAN. Pero el que sale. que hacen el que balancean es el tráfico que viene desde la LAN, ¿sí? Entonces, en una condición ideal, dirán, un paquete va por la ISP1, otro, el próximo por ISP2, y así sucesivamente, ¿sí? Pero si ustedes ponen como interfaz de entrada las interfaces WAN, no está bien, o sea, conceptualmente el tema. Por eso les digo, para que lo tengan en cuenta, varios de ustedes hicieron eso. Después hay otros errores. Si ustedes se fijan, el examen medio lo lleva solo. Por ejemplo, algunos de ustedes en el CHR2, en el CHR3, en vez de configurar la interfaz NAT, la EDR2 y EDR3 respectivamente, configuraron la EDR1, por ejemplo, ¿sí? Eso yo no lo tomo como una cosa tan grave porque o no lo han leído bien o cuando lo hicieron sin darse cuenta, pero el examen medio, o sea, lo llevaba solo a eso, ¿sí? Sí, el tema de era importante que creen la ruta por defecto en Eder 2 y Eder 3 para poder tener las salidas a internet. Bueno, además, el mismo examen les pide que hagan las pruebas, ¿no? Pero en general los exámenes estuvieron bien. Les pido, o sea,
Ahora queda el último, como les dije, es un poco más largo, pero en complejidad es más simple. Así que bueno, espero que les vaya bien. Pero bueno, quería aclararles eso, y sobre todo al tema ese conceptual, que nosotros el tráfico que balanceamos es el tráfico de las LAN, de la LAN, o de las LAN, usando las conexiones a los diferentes ISP que nosotros tengamos, ¿sí? O las conexiones WAN, o sea, no puede ser el mismo ISP, pero usando las conexiones WAN. Es importante que se den cuenta de eso, ¿sí? Antes de que empecemos la clase, ¿alguien tiene alguna duda o algo que quisiera comentar? No, yo no. Bueno, perfecto. Viernes que viene a las 19, como siempre, es Viernes que el viene multiple choice. 19, sí, viernes que viene 19, hacemos el examen y yo le voy a habilitar, ya veo bien las fechas, cuándo van a tener para hacer el examen. Acá sí les voy a pedir que cumplan los tiempos porque yo corrijo y ya paso las notas, sobre todo por el tema de si ustedes quieren obtener el certificado, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Bueno, hay una sola persona que tiene que recuperar este trabajo práctico 2. Yo ya me voy a poner en contacto con esa persona para que recupere. Bueno, la idea es que puedan terminar todos para poder obtener los certificados del tema del instituto, ¿sí? Bueno, sin más. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con la clase de BGP, ¿sí? Bueno, antes de ver la configuración, les voy a contar un poquito de qué se trata BGP, ¿sí? BGP es un protocolo de... Perdón, Fede, perdón. Sí, decime, Daniel. Preguntante antes si teníamos alguna consulta. Sí, sí. ¿Nos podés facilitar el material que falta? Viste que vos nos habías pasado, creo que hasta la mitad del módulo 2 del material, si mal no Bueno, no hay recuerdo. problema. Si podés Sí, sí. pasárnoslo como para que lo tengamos de consulta. Les paso. Ahí lo armo, porque no me acuerdo bien hasta dónde les había pasado y se los paso, no hay ningún problema. Sí, sí, no No hay hay ningún apuro, problema. era simplemente porque me acordé esta mañana y digo, bueno, después se lo recuerdo a ver si nos lo puede facilitar. Perfecto, Dale, perfecto. gracias. Bueno, les decía, BGP es un protocolo vector distancia, ¿sí? Nosotros todos los protocolos, como vimos la clase pasada que vimos de ruteo dinámico, son IGP, o sea, protocolos para lo que es ruteo interior, Interior Gateway Protocol. Este BGP es un protocolo EGP, o sea, para lo que es ruteo exterior de grandes redes. Es el protocolo por excelencia que se usa para rutear redes en Internet. La configuración que vamos a ver acá es muy escueta. Hay una certificación de MikroTik que es exclusiva de BGP, y que está orientado a cuando ustedes van a trabajar en algún carrier, en algún ISP y demás para hacer toda esa configuración, ¿sí? Yo les voy a contar más o menos cómo funciona el BGP. Vamos a ver la configuración, pero como les digo, esto no es, no vamos a ver a un nivel de que ustedes puedan ir a configurar BGP en un ISP, ¿sí? O sea, es más una clase informativa respecto al tema BGP, que algo que veamos en profundidad, ¿sí? Bueno, como les decía, BGP es el protocolo que se usa para lo que es rutear las redes en Internet. Y cuando nosotros hablamos de rutear las redes en Internet, estamos hablando de sistemas autónomos. ¿Se acuerdan que nosotros la clase pasada vimos que es un sistema autónomo, es un grupo de routers que hablan un mismo protocolo de ruteo? Bueno, en este caso, esos routers, precisamente, a ver si yo encuentro la imagen que tenía, segundos, BGP, fíjense. Nosotros tenemos estos sistemas autónomos, ¿sí? Que podemos tener un grupo de routers que adentro de ese sistema autónomo, el mismo sistema tiene la potestad de hablar el protocolo de ruteo que decía el administrador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hablarán OSPF, hablarán IBGP, hablarán RIP, es muy raro, pero bueno, pongámosle. Y estos sistemas autónomos se interconectan entre sí por medio de lo que nosotros denominamos BGP. En particular es eBGP, porque es Exterior BGP, ¿sí? Porque como te les digo, también si nosotros hablásemos BGP dentro del sistema autónomo es IBGP, ¿sí?
Bueno, ¿qué son estos sistemas autónomos? ¿Qué son estos sistemas, o mejor dicho, qué determina que yo soy un sistema autónomo? Bueno, hay 5 entidades a nivel mundial, en Latinoamérica se llama LACNIC, que es la que nos va nosotros llenamos unos formularios y decimos yo quiero ser el sistema autónomo, y me va a dar lo que se denomina un dominio administrativo. Básicamente, ¿qué es un dominio administrativo? Un pool de direcciones IP públicas, ¿sí? En las que yo manejaré y entregaré a mis clientes y me comunicaré con otros sistemas autónomos. ¿Quién sería, por ejemplo, un sistema autónomo o tiene un dominio administrativo? Por ejemplo, Telecom, algún ISP que puede ser del interior, o sea, un ISP de ISPs, lo que nosotros denominamos carriers, un CDN, ¿sí? Un CDN ¿alguien sabe lo que son CDNs? No. Bueno, el CDN es el acrónimo de Red de Distribución de Contenidos. ¿Qué pasa? Nosotros, les voy a dar un ejemplo, nosotros, por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos en este sistema autónomo, ¿sí? Bueno, y tenemos un sistema autónomo acá, que, por ejemplo, acá están los servidores de Facebook, ¿sí? Y de YouTube, por ejemplo, ¿sí? Bueno, para nosotros llegar a Facebook y YouTube tenemos que pasar por todos estos sistemas autónomos y ese tráfico se paga en mega y es muy caro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchos, acá en Argentina y en todos lados, tienen lo que se denominan CDNs. Entonces, ¿qué es CDNs? Es esa red de distribución de contenidos, por ejemplo, almacena, por ejemplo, contenido de Facebook, contenido de YouTube, ¿sí? Por lo general son contenidos conocidos, ¿sí? No es como puede ser, como les digo, Facebook, YouTube, Netflix, por ejemplo. Y la comunicación para acceder a esos datos es mucho más barata hacerla al CDN que hacerla, por ejemplo, al dominio administrativo o a la ASN donde está YouTube, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, en ese caso, yo voy a usar BGP y voy a usar los filtros BGP para, por ejemplo, cuando yo quiera ver, yo le digo, el dominio administrativo de Facebook, por ejemplo, es el 110/22, por ejemplo, ¿sí? Bueno, real tendría que ser 100, les doy un ejemplo, ese no es, ¿no? Pero /22, por ejemplo. Entonces, y está en ese es este, pero yo puedo entrar al CDN, que el CDN, por ejemplo, va a tener el 1000/23. Como nosotros sabemos, la tabla de ruteo se elige por la ruta más específica. Entonces, cuando vaya a Facebook, yo le voy a configurar que para ir a esta, vaya por el CDN. Y para ir a esta, vaya al sistema administrativo, que va a ser, por ejemplo, el 6500, ¿sí? Entonces, cuando tenga que ir a Facebook o a YouTube, va a elegir el CDN, que para mí es un tráfico más barato y yo lo pago más barato, que ir al CDN, por ejemplo, al sistema autónomo de Facebook, de YouTube y demás, ¿sí? Ese es el concepto de CDN. Hay muchos centros de distribución, obviamente que se pagan, pero siempre conviene, además por una cuestión también de latencia, o sea, es más rápido acceder a ese contenido que, por ejemplo, acceder al de la ASN al AS cuando digo Autonomous System, sistema autónomo, de YouTube, de Facebook, etc. ¿Sí? Es por eso que nosotros usamos los CDN. Entonces, les decía, nosotros, por ejemplo, estamos en un sistema autónomo y por medio de BGP vamos a comunicarlos con los otros sistemas autónomos para llegar a los distintos dominios administrativos. Por ejemplo, acá vamos a tener toda la red, por ejemplo, 181.15.00/22. Por ejemplo, si ustedes se fijan, son todos /22. El slash más, slash es la barra de la subred, ¿no? De la máscara de subred. El slash más chico que se admite en BGP es 24, o sea, si yo pongo un /25, un slash 25, no me lo va a rutear, no me lo va a tomar en cuenta. Entonces, acá, por ejemplo, puedo tener el dominio administrativo 190.100, por ejemplo, /24, y así. Entonces se va armando una tabla de ruteo en mi router, que me dice cómo llegar a todos los distintos destinos o dominios de Internet, ¿sí? Porque estamos hablando de esto, es cómo llegar a las distintas IP de Internet.
Hoy la tabla de ruteo de BGP está más o menos en 700.000 entradas, ¿sí? Esos son todos los dominios administrativos. Está aproximadamente 700.000 entradas. Se está migrando a IPv6 por una cuestión de, bueno, las direcciones IPv4 obviamente tienen un límite y ya está pronto llegar. Ahora, por ejemplo, si en LACNIC ustedes piden un dominio administrativo, se lo van a dar en IPv6, ¿sí? Pero ese es el objetivo. Entonces, como para resumir, porque quiero que entiendan el concepto, es yo tengo un sistema administrativo que tengo en un sistema autónomo y me tengo que comunicar con los otros sistemas autónomos y por medio de BGP lo hago para armar mi tabla de ruteo para llegar a todos los destinos de Internet, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, para llegar a Google, por ejemplo, 8.0.0.0/8, ¿sí? Va a estar en el, por ejemplo, en el sistema administrativo 701, ¿sí? Y para llegar acá vamos a hacer cuenta que este es el YouTube, va a estar en el sistema administrativo 819, por ejemplo, ¿sí? Entonces se van haciendo las comunicaciones BGP que se llaman peers, ¿sí? El vecino BGP, cuando se establece una comunicación, se llama un peer BGP, con los distintos sistemas autónomos, y yo empiezo a publicar las redes que yo quiero, que yo digo que se pueda llegar por medio de mi sistema administrativo, y empiezo a conocer las redes, por dónde voy a llegar, por qué otros sistemas autónomos voy a llegar a las otras redes. Bueno, una cosa para que tengan en cuenta, yo les dije que la entidad que nuclea, que hace esto, es, ¿cómo se escribía? Ahí está. Es la LACNIC, ¿sí? Y la LACNIC me va a dar, yo le voy a pedir que me dé lo que se denomina el ASN, que el ASN es un número entero de 16 bits, en realidad ahora también están pasando 32 bits, pero en principio es de 16 bits, o sea, se pueden hacer 65.536 sistemas autónomos, ¿sí? Me va a dar, y este sistema autónomo es único, ¿sí? La LACNIC me va a asignar el ASN, que es el número de sistema autónomo, y al mismo tiempo me va a asignar mi dominio administrativo. Por ejemplo, el dominio administrativo, yo voy a decir, me asignó el dominio administrativo 181.16.00/22, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo todo ese pool de direcciones IP públicas para entregar a toda mi red, a todo mi sistema autónomo. Después, ¿cómo la entrego yo? ¿Con qué protocolo de ruteo? ¿Quiénes son mis clientes y demás? Ya es mi problema, ¿sí? Pero ya ahí sí usaré un protocolo vector distancia, puedo usar, como les decía, IBGP, pero ya es mi problema. La LACNIC, perdón, los sistemas autónomos van a ser, para llegar a este pool de direcciones, a este dominio administrativo, yo tengo que ir al sistema autónomo 7. Ya, ¿cómo llega después al destino? Por ejemplo, a la 181.16.15.155, bueno, ya será un problema del sistema autónomo 7 y su propio tabla de ruteo y sus propias rutas para llegar precisamente a ese destino, ¿sí? Bueno, como les dije, es muy complejo, yo les estoy contando más o menos por arriba cómo es, pero es más o menos cómo funciona. Ahora lo que vamos a hacer, si ustedes se fijan, nosotros vamos a hacer de cuenta que tenemos un sistema autónomo, que es el sistema autónomo 200, donde tenemos el dominio administrativo 181.16.00/22, y vamos a establecer comunicación BGP, con los peer BGP, con R3, con R4, con R5 y con R6. ¿Sí? Una vez que vamos a establecer la comunicación, vamos a publicar nuestro dominio administrativo y vamos a decir a todos estos sistemas autónomos que para llegar a esta red tienen que hacerlo a través del sistema autónomo 200. ¿Sí? Ese es más o menos el esquema. Y para eso vamos a usar la configuración que está en la plataforma, que fíjense que acá yo tengo las direcciones IP que le voy a asignar a cada interfaz de mi router 2, porque este es el router 2, y a cada interfaz de los routers 3, 4, 5 y 6 que se comunican con mi router 2. ¿Sí? Fíjense, entonces es el router 2, en la interfaz que se comunica con la router 3, tiene la 190.55.5.201,
y el router 3 en la interfaz que se comunica con el router 2, 190.55.5.202, ¿sí? Tiene un /30, un /30, de tal manera que, bueno, solo tengo esas dos direcciones IP. Esta dirección IP es la dirección IP pública, no de mi dominio, sino que yo tengo en mi router que yo voy a configurar. ¿Se acuerdan que nosotros vimos la clase pasada el rol de los routers en un sistema autónomo? ¿Alguien se acuerda cómo se llama el router que habla más de un protocolo de ruteo? ¿Se acuerdan que lo vimos? Internal router, backbone router. Había un router que se llamaba... ¿Alguien se acuerdan? Bueno, ahora es ASBR, ¿sí? Precisamente que era el router de borde de sistemas autónomos. Es el que habla más de un protocolo de ruteo, porque habla del protocolo de ruteo interno y habla el protocolo de ruteo externo, ¿sí? Por eso se llama ASBR, que es el que se comunica con los sistemas autónomos. Bueno. Ahora, bueno, sabiendo esto, lo que vamos a hacer es precisamente la configuración de BGP. Van a ver que, como les dije, la configuración es bastante simple, pero es una cosa muy, muy básica. Bueno, entonces vamos a entrar a los routers. Como les dije, este en realidad no tiene ninguna configuración, lo único que yo simulo es que este es mi sistema administrativo 200, donde yo tendré ahí todos los routers que se comunican y empiezo a entregar las direcciones IP públicas y demás de la red precisamente 181.16.00/22. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Yo voy a abrir los routers. Voy a abrir router 2. ¿Por qué no puedo abrir con router 2? Bueno, ahí está el router 2. Router 2 lo voy a dejar abierto acá y voy a abrir los otros routers a la derecha. Voy a abrir router 3. Lo voy a dejar acá. Voy a abrir router 4. Vamos a hacer la configuración de router 3 que después vamos a replicar en los otros routers. Van a ver que es bastante mecánico el tema. Vamos a abrir router 5 y por último router 6. Bueno, como les dije, el objetivo, ¿sí? El objetivo es establecer una vecindad BGP entre router 2 con los otros routers y router 2 publicar su dominio administrativo para que sepan los otros sistemas autónomos cómo llegar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer primero la configuración de router 2. Lo primero que vamos a hacer, o sea, fíjense, acá yo ya tengo configuradas las IPs en las interfaces de D3, D4, D5 y D6 respectivamente, que, o sea, para ahorrar tiempo, que son las que yo les mostré en la tablita recién. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir a interfaz bridge. Eso no se los dije. Y yo creé una interfaz bridge que no tiene nada, que se llama DA, de dominio administrativo, que ahí yo le puse, bueno, está mal. Yo le puse la IP 181.16.01/22, que es precisamente la de mi dominio administrativo. Esta es una interfaz bridge para yo poder después publicarla, porque si la hubiese puesto en una interfaz de las header y no tengo nada conectado, después no la puedo publicar, ¿sí? Porque no está activa la interfaz. Pero es para simular, esto es solamente para simular mi dominio administrativo, ¿sí? Está en una interfaz que yo les creé. Esto en la realidad será una interfaz que se conecta ya con otro router y demás, ¿sí? Bueno, entonces vamos a crear una interfaz bridge similar a lo que hacíamos con OSPF, que es la interfaz loopback, y le vamos a configurar la IP del router ID, ¿sí? Que vamos a hacerla conseguir con el router ID, que dijimos que el router ID tiene la forma de IP, pero no es un IP propiamente dicha, sino que tiene el mismo formato. Entonces le vamos a poner la 10.0.0.2 para que coincida el último número con el router en la interfaz del loopback, ¿sí? Entonces acá le ponemos router ID. Vamos ahora a routing BGP y vamos a instancias, ¿sí? Por defecto nosotros tenemos el sistema autónomo 65.530 configurado, ¿sí?
Acá le vamos a poner nosotros en la instancia del router el ASN que nos asigna LACNIC a nosotros. Que en el caso del ejemplo, si ustedes se fijan, ¿cuál es? Si estamos en router 2. 200. 200. Exactamente, o sea, este es mi ASN, es 200, que es el que yo tengo que configurar en la instancia de BGP del router 2. ¿Sí? Router 2. Entonces, como les decía, acá abrimos la instancia, el AS le ponemos el número de AS que nos asignó LACNIC, y acá ponemos el router ID. ¿Cuál es el router ID? El 10002 que configuramos en la interfaz loopback. ¿Sí? Bueno, por ahora hacemos eso. Vamos a ir a router 3. ¿Sí? Vamos a ir a router 3. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Espérenme, no sé por qué. Ahí está. Bueno, vamos a ir a router 3. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos la dirección IP configurada en la interfaz header 2, que es la que se conecta con router 2. Entonces vamos a decir, vamos a crear una interfaz bridge, también una interfaz loopback, y vamos a configurar el router ID en esa interfaz loopback. Entonces, para el caso de router 3 va a ser la 10003 en la interfaz loopback y le ponemos router ID. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora de nuevo vamos a routing BGP. Vamos a la parte de instancia. En el caso del router 3, ¿cuál es el ASN? 300. 300. Exactamente. ¿Y cuál es el router ID? El 3. 10003. Perfecto. Bueno, en este caso nosotros ya podríamos establecer una vecindad BGP, ¿sí? Un peer que se denomina. Entonces para eso vamos a peers, vamos a ir primero a hacerlo en el router 2, vamos a abrir la ventana, y acá siempre se sugiere que ustedes pongan un nombre descriptivo. ¿Por qué? Obviamente este es un ejemplo que estamos haciendo, pero cuando ustedes vayan a configurar, pongan un nombre descriptivo con el sistema autónomo que ustedes se van a configurar. Entonces, por ejemplo, acá le vamos a poner peer AS300. ¿Sí? Entonces, y acá ponemos remote address. ¿Cuál es la remote address? Es la IP del enlace con el peer. ¿Sí? ¿Cuál es la IP del enlace con el peer en el caso del router 3? ¿Era la 202, puede ser? ¿La de la interfase 2 o 3 que le había puesto? Esta, precisamente, 190.55.5.202. Muy bien, Daniel. Entonces, yo la voy a copiar. Entonces, es el remote address. ¿Cuál es el remote AS? O sea, el sistema autónomo remoto. 300. 300, exactamente. ¿Sí? Entonces, yo, fíjense, configuré el nombre, configuré, bueno, la instancia, usamos la instancia por default, que es con la que configuramos, remote address y remote el sistema autónomo, ¿sí? Podríamos acá poner una contraseña a la sesión BGP similar a lo que hacíamos con OSPF, ¿se acuerdan cuando hacíamos los vínculos? Que se sugiere hacerla cuando ustedes vayan en producción, acá no lo vamos a hacer, pero poner una contraseña que encripta la comunicación BGP, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo ya tengo, fíjense, está en state, y está en idle, ahora activo, pero no está en state established. Si ustedes se fijaron en la plataforma, ahí estaban los diferentes estados de la comunicación BGP. Cuando el peer se logra una vecindad con el peer, está en estado established. En OSPF, ¿se acuerdan cómo se llamaba el último estado? Full, era full. En el caso de BGP es established. Entonces lo que vamos a hacer ahora es precisamente ir acá, ir a peers, vamos a abrir y vamos a decir, bueno, acá va a ser peer AS, ¿qué AS va a ser? El 200 sería. El 200. Remote address, en este caso va a ser la 201. 1. ¿Y cuál es el remote AS? El 200. El 200, perfecto. Entonces fíjense, si ustedes fijan, ya está establecida la comunicación BGP con el router 3. ¿Sí? Como les dije, esta configuración es muy simple. Entonces ya tenemos, nosotros ya podríamos publicar redes y el router 3 las aprendería
por OSPF y al mismo tiempo el router 3 podría publicar y la aprenderías por OSPF. Antes de hacer eso, vamos a configurar todos los peers en el router 2 con los sistemas autónomos 400, 500 y 600, y después vamos a configurar el router 4 al 6. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Peer AS400, remote address era la 202.3. 4.5 tiene que 203. ser. No, si yo no me acuerdo mal, la 5 tiene que ser, a ver. Este es el router 4, address. Ah, no, es la 6. El 5 es este, perdón. El 5 es la de router 2. Bueno, ¿cuál es el sistema autónomo del router 4? 400. 400, perfecto. Fíjense que yo ya lo pongo en el nombre, ¿no? Bueno, 5.206. Acá vamos a peer, le vamos a poner AS500. Remote address es la 210, tiene que ser. 210 y remote AS500. Y por último, voy a copiar, voy a poner peer AS600, va a ser la 214, y el remote AS va a ser 600. Perfecto. Entonces, si nosotros hacemos la comunicación, la configuración de peer BGP en los otros routers, deberíamos poder establecer la comunicación. Acá le puse como para respetar que sea el mismo nombre. Deberíamos establecer la vecindad BGP. Entonces vamos a ir, ahora estamos por ejemplo en el router 4. Entonces vamos de nuevo acá, interface, perdón, bridge, LO, vamos a IP addresses, 10.0.0.4, en la interfaz loopback, y vamos a routing BGP, primero modificamos la instancia, ponemos AS400, y ponemos el router ID, 10.0.0.4, y vamos a peers, y acá agregamos el peer, acá le vamos a poner peer AS200, en este caso la IP va a ser la 205, y el remote AS va a ser 200. Si está bien, ya debería, fíjense, ya se pasó a established el peer BGP con el Autonomous System 400. Bueno, vamos a hacer lo mismo con router 5. Interfaz bridge. Creamos la interfaz loopback. Addresses 10.0.0.5 en la interfaz loopback. Router ID. Y vamos a routing BGP. 500, 10.0.5. Peers. Y AS500. Era la 9. 9. Sí. 9 y este era 200. Está bien, debería establecer, ya está, ya se estableció. Y por último vamos a router 6. Bueno, esta parte, como les dije, es mecánica, es repetir lo que ya hicimos. Interfaz loopback. Addresses 10.0.06. Interfaz loopback. Comment router ID. System routing BGP. Instancia 600. 006. Y por último, establecemos AS200. La remote address es la 213, creo. Sí. Si alguien está viendo, ¿es la 13? Es la 213, sí. Bien. 55.5.213. Perfecto. 13, y por último, si está todo bien, debería establecerse, ahí está, fíjense, nosotros ya tenemos establecida los peers BGP, o sea, tenemos configurados los peers BGP y el estado de la comunicación es established. Fíjense, si yo voy a ver la tabla de ruteo, por ejemplo, voy a ver del router 6, fíjense.
yo solo tenga las directamente conectadas. Acá la interfaz que se me crea con la interfaz loopback, después esta que es la que uso para entrar por medio de Winbox, así que no, o bien y esta que es la interfaz que yo me conecta con el peer BGP, con el otro peer. Con el 2 Ahora, sería, con el router 2. con el router 2, exactamente. Ahora, yo no estoy aprendiendo ninguna ruta por BGP. ¿Por qué? Porque yo tengo que publicarlas. Entonces yo no voy... ¿Dónde la voy a publicar yo? Acá. En mi esquema. ¿Dónde voy a publicarla? ¿En qué router voy a publicar? En el 2 me parece que tendrías que Claro, publicarlo. ¿por qué? Porque este es mi dominio administrativo. Yo no manejo esto. Yo puedo elegir qué acepto de estos sistemas autónomos. Lo que yo no puedo es decir lo que yo no puedo es saber qué rutas van a publicar. Yo decir, no, bueno, yo voy a publicar solamente mi ruta, mi dominio administrativo, que es en este caso 181.16.00/22. Entonces, fíjense, yo voy a mi router 2 y voy a la parte de networks y digo, ¿cuál va a ser mi dominio administrativo? 181.16.00/22. Fíjense, yo quiero mostrarles, estamos en el router 6 viendo la tabla de ruteo. En el momento que yo le dé apply, debería, fíjense cómo aprendió por la B corta es de BGP, aprendió cómo llegar a esa ruta. Fíjense, además por la distancia administrativa de la ruta BGP es 20. ¿Sí? Entonces fíjense cómo yo ya sé cómo llegar a esas rutas. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros ya sería, como les dije, una configuración básica de BGP para nosotros poder publicar nuestro dominio dinámico, ¿sí? Nuestro dominio administrativo, perdón. Bueno, en realidad esto es la configuración básica de cómo nosotros publicamos las redes. Yo, por ejemplo, voy a hacer una configuración que no está bien, no debería ser así, pero para que vean una cosa. Yo voy en mi router 6, por ejemplo, yo voy en mi tabla de ruteo de mi router 2, fíjense, mi router 2, que yo tengo la ruta por defecto, ¿sí? Porque yo estoy conectado acá a mi salida de internet. Tengo la interfaz loopback y tengo las rutas con los otros peers y la ruta mi dominio administrativo que está en la interfaz de A. Es que esta la estamos simulando con un bridge, ¿sí? Esta o bien la porque es para la que uso para entrar a Windows. Pero si ustedes se fijan, es mi tabla de ruteo. Ahora yo no tengo aprendido nada por BGP. ¿Por qué? Porque los otros peers BGP no me están publicando nada. Entonces yo voy a ir perdón. Yo quiero que, por ejemplo, el router 6 me publique la red esta, que es la 190.55.5.212, ¿sí? /30. Entonces, yo voy acá a Routing, BGP, Networks, y digo 212/30, listo. Entonces, yo ya sé, voy a aprender cómo llegar a esa ruta por medio de BGP. Obviamente que fíjense que está inactiva porque yo ya tengo, es una ruta para mí directamente conectada, ¿sí? Entonces, y como tiene la ruta directamente conectada, tiene distancia administrativa 0 y esta está en 20, obviamente está inactiva la que yo aprendí por BGP. O sea, por eso les digo que esto no tiene sentido. Pero quería mostrarles. Ahora, yo quiero mostrarles algo. Fíjense, yo aprendí por BGP cómo llegar a esta ruta, como les dije, esto no tiene sentido, pero... esto me da lugar para decirles una cosa. No necesariamente los peers BGP tienen que estar directamente conectados, ¿sí? Pueden pasar a través de sistemas autónomos, ¿sí? O sea, lo que quiero decir, a diferencia de la comunicación, por ejemplo, dentro de un sistema autónomo con un protocolo de ruteo como OSPF, un protocolo de ruteo vector distancia o ¿cómo es? Estado de enlace, que la tabla de ruteo es confiable, más allá de que puede haber errores, ¿sí? Puede haber errores, por ejemplo, que se cayó un router y todavía no se propagó esa red, esa nueva configuración para actualizar la tabla, o errores conocidos de RIP, que ahí se produce un loop respecto a cómo es la comunicación, pero bueno, no vamos a andar en eso, eso ya lo vimos de todas maneras, si quieren verlo bien está en la plataforma. Pero la comunicación es confiable. Bueno, en el caso de BGP no. Yo no necesariamente voy a tener comunicación con otro sistema autónomo. O sea, yo lo configuro
pero no necesariamente, como no depende de mí la comunicación esa y depende de que pase a otros sistemas autónomos, por otros sistemas autónomos no siempre va a ser una comunicación confiable, ¿sí? Les digo para que lo tengan en cuenta que el caso que ustedes, el sistema autónomo, no esté directamente conectado, como es el caso del ejemplo, no siempre quiere decir que van a poder llegar, ¿sí? Entonces habrá que buscar otras formas de llegar a las distintas redes, ¿sí? Bueno, yo lo que les quería mostrar es lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa? O sea, a ver, vamos al ejemplo acá, al ejemplo de la imagen, ¿sí? Entonces yo les dije, nuestro sistema autónomo es el 7 que tendrá un dominio administrativo X, ¿sí? Bueno, yo lo que tengo que hacer, que es como funciona BGP, en realidad la primera configuración es establecer los peers, ahora es hacer los filtros. Yo tengo que crear filtros para decir, yo voy a tener tráfico de entrada, tráfico de salida y tráfico de entrada, ¿sí? Yo tengo que crear filtros de salida, se denominan normalmente out, y filtros de entrada. ¿Y qué voy a crear en los filtros de entrada y salida? Hay reglas para crear esos filtros. Y las reglas, nosotros le denominamos filtrado de rutas. ¿Qué quiere decir? Vamos a filtrar todo lo que es rango de IP privadas. Esto es para la entrada, ¿no? Todo rango de IP privadas, todo rango de IP de enlace local, ¿sí? Que es la 179.254.00/16, todo el rango de IP de loopback, que es la 127.00/8, todo el rango de IP multicast y todos los rangos de IP de investigación, que son todo eso. Nosotros vamos a hacer filtros que vamos a decir que cuando un sistema autónomo nos publique estas redes, ¿sí? Nos diga que podemos llegar a ellos por medio de estas redes, nosotros lo vamos a descartar a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que desde Internet no debemos rutear ninguna de estas redes. ¿Se acuerdan que esto es similar a cuando nosotros vimos en hardening avanzado los bogons, ¿sí? Que nosotros decimos no podemos rutear direccionamiento privado o direcciones IP públicas preservadas a través de Internet, ¿sí? Bueno, esto es similar. Entonces nosotros vamos a hacer filtros diciendo todo lo que sea de este rango de direcciones lo vamos a filtrar, ¿sí? Y hay que hacer un filtro por cada sistema autónomo. O sea, un filtro de cada rango por cada sistema autónomo, ¿sí? En el caso nuestro, que yo tengo 4 peers, tendría que hacer 4 reglas de cada una de estas, ¿sí? Y al mismo tiempo, vamos a hacer reglas de salida, que es, ¿cuál va a ser mi regla de salida? Yo voy a publicar mi sistema administrativo, que en el ejemplo es el 181.16.0.0/22, yo voy a publicar eso, voy a decir, eso lo publico. Ahora, todo el resto, yo lo deniego, lo descarto, no publico, solo publico esa red, nada más, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es mi único dominio administrativo. Todo lo otro, todas las otras redes, yo las descarto, no voy a publicar otras redes. Entonces, esos filtros yo los aplico a los peers, entonces de esa manera yo voy eligiendo cómo se establece la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense qué interesante esto, porque fíjense que acá hagamos de cuenta que acá yo tengo un CDN, ¿sí? Que dijimos que es una red de distribución de contenidos, y acá tengo una comunicación a un carrier, pero que acá el mega me sale $1, pero acá me sale 0,01 dólares, ¿sí? ¿Por dónde voy a querer salir yo? Pero es más barato. Por el más barato. 65, claro. Por el AS65, por el CDN, perfecto. Entonces, yo ahí voy a hacer unos filtros de salida y le voy a decir, por ejemplo, ¿cómo funciona la tabla de ruteo? Lo dije hace un rato. ¿Cómo funciona la tabla de ruteo? ¿Cuál ruta va a escoger primero? La más específica. La más específica. Y entonces, ¿cómo haría yo una ruta /22 más específica? Con una distancia menor. No, porque la distancia administrativa en este caso no tiene que ver con eso, sino, o sea, la ruta no tiene que ver con la distancia administrativa, ¿sí?
Yo, por ejemplo, puedo tener una ruta más abarcativa con una distancia administrativa menor, pero va a elegir la ruta más específica, por más que si la distancia administrativa sea mayor. ¿Qué quiere decir? Yo, si tengo, por ejemplo, una red 181.16.0.0/22, esto es lo contrario a la sumarización que habíamos visto. Si yo la quiero hacer más específica, puedo poner una 00/24, ¿sí? Una 01/24, una 11/24, o sea, yo la puedo dividir en 4 redes. Y una 1,0, en realidad era 1,0 acá y 1,1 acá. Es 1,0 y 1,1/24. ¿Entienden eso? Yo lo que estoy haciendo es dividir esa red /22 en 4 redes /24. ¿Sí? Que es lo mismo, o sea, tengo la misma cantidad de hosts con esto. Pero ¿yo qué hago? Entonces yo le voy a decir, yo te voy a hacer unos filtros que digo, todo lo que es 24, vaya por el CDN, por ejemplo, y al 22 les voy a mandar por el 810, por el 319, 819, no sé qué es. ¿Sí? Y al mismo tiempo puedo hacer filtro de entrada para elegir que el tráfico, por ejemplo, yo fíjense que acá les puse, fíjense que ese es, por ejemplo, yo no sé si seguirá siendo actual eso, no me acuerdo, no lo sé, pero por ejemplo eso en su momento era una CDN, era el dominio administrativo de YouTube, ¿sí? Entonces, yo les digo, bueno, yo para ir a YouTube le voy a poner un filtro de entrada ese, pero por ejemplo, pero si yo sé que acá está YouTube y es más barato, entonces voy a ponerle esa red, la voy a dividir en 4 y voy a poner los filtros para que elija el CDN como en esa tabla de ruteo. Entonces yo en mi tabla de ruteo voy a tener todas esas rutas aprendidas, la /22 y las 4/24, ¿sí? Pero con gateway diferente, ¿sí? Uno va a ser, para las /24 va a ser mi CDN y para la /22 va a ser el 819, por ejemplo, ¿sí? El AS819, que bueno, no sé qué gateway tendrá, por eso le puse el nombre del AS, el número del AS. Entonces, va a elegirme, siempre que esté disponible, ir por el CDN en vez de ir por el sistema autónomo 819, ¿sí? ¿Cómo hago esas cosas? Les dije, yo les estoy comentando, no es que estamos viendo la configuración, pero bueno, yo les voy a mostrar más o menos cómo hago eso. Voy acá a mi router 2, voy a Routing Filters, y yo ya los configuré solamente para la ASN, para el AS300, y fíjense, yo digo ASP BGP IN, ¿sí? De entrada. Todo lo que es clase A, clase B, clase C. No, bueno, la clase... Acá está la clase B. No. ¿Por qué no? Sí, ahí está la clase B. En realidad me quedó mal. Ahí tiene que ir. Ahí está, se ve que se me había movido. Ahí está. Clase B, clase C. Después todo lo que es las otras, lo que es multicast, loopback y demás. Y fíjense que yo llego a mi dominio, o sea, todo eso. Y fíjense que mi propio dominio administrativo, si alguien me quiere publicar otro sistema autónomo, mi propio dominio administrativo, yo lo descarto. Fíjense que la acción acá es descartar, ¿sí? A todas estas redes, con los diferentes prefijos. Fíjense que está solamente configurado para el Autonomous System 300. Yo les dije, tenemos que hacer o sea, cada regla esta por cada sistema autónomo que tengamos, ¿sí? Entonces, imagínense los chorizos de filtros que se arman en los carriers y demás, ¿no? O sea, les dije, una tabla de entrada de ruteo de hoy en día está en 700.000 entradas, una tabla de ruteo BGP de los carriers. Bueno, fíjense, entonces yo digo, ¿y qué pasa? Todo el resto, yo filtro todo este filtro, y todo el resto, o sea, yo no le pongo acá ningún tipo de dirección, lo acepto. Entonces, todo el resto de dominios administrativos, yo lo voy a aceptar. ¿Sí? Bueno, acá este me quedó colgado. Ahí está. ¿Sí? Esa es la de investigación. Entonces, y después al mismo tiempo, yo fíjense, hago un filtro de salida que digo, la única red que yo publico, ¿sí? Que yo propago, es mi dominio administrativo. El resto lo descarto, no propago más nada. Solamente, fíjense, de salida. Ahora, ¿cómo se hace este filtro? Fíjense, se hace así. Acá voy a, por ejemplo, configurar uno
para el dominio administrativo, para el AS400. Entonces yo le pongo AS400 in, es importante que el nombre sea el mismo, porque después vamos a ir a elegir el filtro nosotros, filtro de entrada y filtro de salida. ¿Qué prefijo? Entonces habíamos dicho, es la 10.0.0.0/8 de el prefijo del 8, o sea, desde el /8/8 a /32, o sea, todas esas direcciones. Yo, acción, la descarto, ¿sí? Fíjense, para el sistema autónomo 400. Bueno, debería repetir para todas, pero así yo es como creo un filtro. ¿Y dónde los aplico? Entonces yo voy acá, voy a ir a hacer, esto, bueno, ahí vamos. Voy a ir a BGP, fíjense a Pierce, ¿sí? Fíjense a Pierce. Yo abro y acá dice InFilter y OutFilter, ¿sí? Entonces yo acá elijo, por ejemplo, los de entrada y los de salida. Entonces de esa manera me va, si yo tuviese rutas aprendidas del router 3, que cumple, por ejemplo, esta, no, ¿dónde está? Estoy viendo, no estoy, disculpen. Fíjense, yo tengo si tuviese rutas aprendidas por BGP del router 3 que cumplen con esa condición, se hubiesen desaparecido. Yo voy a hacer lo mismo acá para el router 6, ¿sí? Le voy a poner el filtro del router 3, pero yo quiero que deje de aprender esa ruta. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Fíjense que es la red 192.55.212/30. Entonces yo le voy a decir, acá, en el filtro, o sea, acá, route filters, voy a crear una, la voy a crear acá. Voy a poner copy. Y le voy a decir, bueno, era la 190.55.5.213, creo, no, 212. 12, sí. /30. 212/30. Acá le voy a poner el prefijo de 30 a 32. Y que la descarte. Perfecto. Bueno. Entonces, si yo ahora voy al PIR 6 y le aplico los... acá tengo que ir a... Es esta. Tengo que ir ahí. Es importante el orden, ¿no? Acá esto es muy importante porque se va macheando por orden. Entonces, yo tengo que ir al PIR... Ahora voy a ir al PIR 6, que en realidad esta la estoy aprendiendo del router 6, y le voy a aplicar el filtro BGP-IN, y bueno, para hacer la configuración, en realidad en este momento no me hace falta, pero debería haberme dejado de aprender. Fíjense que ya no me dejó de aprender, porque yo estoy bloqueando, yo estoy filtrando esa ruta, no me la deja entrar a mi tabla de ruteo, ¿sí? ¿Se entendió el concepto del filtro? Sí. Bueno. ¿Esto entra en el examen? Hay una configuración BGP, pero de la que vimos al principio, nada de los filtros, solamente configurar los peers y nada más. Es eso nada más. Okay. Es bastante simple. Es la parte simple que configuramos la interfaz loopback y demás. Bueno, esto es BGP. Espero que se haya entendido. Yo quería contarles un poquito de cómo es, para que ustedes sepan. Como les digo, hay una certificación exclusiva de BGP, es muy amplio. Imagínense, cuando estamos hablando de rutear redes de redes, es muchísimo las configuraciones que hay que hacer y demás. Pero bueno, yo sí, para que lo vean por arriba, y si les interesaba un poquito más, si les interesa o lo necesitan, saber que ustedes tienen una certificación para hacer de BGP. Bueno, vamos a ir, último tema del curso, BRRP. Van a ver que esto es rápido y muy simple. BRRP. Me acuerdo cuál de los dos era. El laboratorio, a ver si lo anoté. Creo que era el 1. Sí, es este. Buenísimo. Bueno, ¿qué es BRRP? BRRP es un protocolo Virtual Router Redundancy Protocol, protocolo de ruteo de redundancia de gateway. Básicamente que nosotros en redes donde necesitamos alta disponibilidad,
puede darse el caso, ¿sí? Nosotros damos de cuenta que tenemos nuestra red LAN. Bueno, antes de hago la aclaración, estamos cambiando el enfoque. Dejamos de ver lo que es ruteo, o sea, dejamos de ver lo que es comunicación layer 3 entre redes, ¿sí? Un router que hace comunicar dos más redes, y ahora volvemos a ver lo que sería layer 2, una red LAN, ¿sí? Nos vamos a centrar en la parte del router para adentro, ¿sí? No sé si es el mejor lugar que ubiqué BRRP, pero porque, como le dije, cambiamos el enfoque. Estamos hablando ahora de la red LAN. ¿Qué pasa? Puede darse el caso que ustedes tienen su empresa donde tienen todos los hosts, ¿sí? Un switch y tienen un router que se conecta a internet. ¿Qué pasa? Para ustedes es crítica la comunicación a internet, y puede darse el caso que este router deje de responder, se rompa, se queme la fuente, se rompa el vínculo con internet, o se rompa el vínculo que ustedes tienen con la red LAN, con internet no, en realidad, porque es con la red LAN, ¿sí? Como les dije, es desde acá para adentro, se rompa el vínculo que ustedes tienen con el switch, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué pasa? En ese caso, todas estas PC que para ustedes es crítico que tengan conectividad con internet, pierden la conectividad, ¿sí? Entonces, para ese caso, para casos donde se necesitan redes de alta disponibilidad, existe el protocolo BRRP, que precisamente ustedes tienen dos o más routers, como les dije, pueden tener más de dos routers, donde un router va a actuar como master y el otro router va a actuar como backup, ¿sí? Entonces, si por alguna razón este router master se cae, automáticamente, dentro de los 3 segundos, el router backup va a tomar el rol de master y va a seguir respondiendo a todos los hosts, ¿sí? Y para los hosts va a ser transparente esa caída, van a poder seguir navegando, ¿sí? Es un protocolo muy poderoso y la configuración es muy simple para las posibilidades que les da. ¿Cómo se genera esto? Fede, Bueno, te consulto. sí, Daniel. En cuanto a hardware, Sí. ¿necesariamente tiene que ser exactamente el mismo hardware? ¿O puede haber, no sé, puede haber dos hardware distintos, pero bueno, más o menos parecidos en cuanto a CPU y demás? Buena pregunta, y en realidad, si vos intentás hacer esta configuración entre un 951 y un 1100, lo vas a poder hacer tranquilamente, porque la configuración a nivel obviamente que se sugiere que tengan la misma versión del firmware, de ruteros y demás. Ahora, idealmente, sí. Tenés que tener, no hace, o sea, a ver, la respuesta es, no es que tiene que ser el mismo hardware, ¿sí? Idealmente tiene que ser igual o parecido. ¿A qué voy, por ejemplo? La configuración de un router y de la otra, no solo vos tenés que hacer la configuración BRRP, sino todas las otras configuraciones tienen que ser iguales para que siga funcionando en forma transparente para los hosts en caso que se caiga el router principal, ¿sí? El router que en este caso de BRRP se llama master. Si vos, por ejemplo, tenés un router que tiene 5 puertos conectados a la red LAN, o 5 redes y demás, y acá tenés un router que solamente tiene 3 puertos, Claro. ¿sí? Bueno, no va a poder servir igual, ¿sí? Por más Exacto. que a algunos hosts les siga sirviendo, a otros no. Entonces, idealmente, cuando se suele configurar esto, lo sugerido es tener el mismo hardware, ¿sí? Ok, perfecto. No es mandatario, o sea, podés tener, si vos intentás hacer entre routers distintos hardware, vas a poder hacerlo, ¿sí? Porque pues, la configuración a nivel de software es la misma. Bueno, Ok, ¿qué pasa? Les decía, se cae este router, entonces este router toma el lugar del master y empieza a servir a los hosts. ¿Cómo se logra esto? Se logra por medio de la creación de un router virtual, ¿sí? Que se configura en los 2 o más routers que ustedes tengan, y que a esa interfaz virtual le vamos a asignar un IP igual en los 2 routers, que esa va a ser la puerta de enlace, ya no va a ser, por ejemplo, la 1.1, la puerta de enlace de los hosts, sino la puerta del router, la IP del router virtual. Esa va a ser la puerta de enlace, ¿sí? Hay que tener ciertas consideraciones. Primero, que la IP que nosotros vamos a configurar en la interfaz BRRP sea igual, y que el BRID sea el mismo para que hablen los routers entre sí y establezcan la comunicación BRRP, y que uno tome el rol de master y otro el rol de backup. O los otros. Como les dije, podemos tener más de 2 routers, ¿sí? Entonces, si
Ahora vamos a hacer la configuración, van a ver que es muy simple, es muy simple la configuración, pero es muy poderosa las posibilidades que tiene. Bueno, vamos a ver. Recontra sugerido esto que ustedes trabajen en una empresa y necesitan alta disponibilidad, configurar BRRP. No me acuerdo quién de ustedes dijo que lo había hecho, o que le interesaba hacerlo. Yo lo tengo implementado con 2100. No lo implementé yo, pero bueno. Pero lo tengo en marcha, sí. Pero ahora vas a saber cómo funciona, si es que no sabes ya. Bueno, vamos a abrir el router 1 y vamos a abrir el router 2, ¿sí? En este caso, fíjense, yo quiero que el router 2 sea el router master y el router 1 sea el router backup, ¿sí? Entonces, para eso hay un parámetro que se llama prioridad, ¿sí? Priority, que va hasta 254. A más alta prioridad o sea, el router con prioridad más alta es el que va a tomar el rol de master. Diferente a la prioridad que nosotros habíamos visto en queues, por ejemplo. ¿Se acuerdan que la prioridad más alta era el número más bajo? Bueno, en este caso es al revés. El número más alto tiene prioridad más alta para tomar el rol de master, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a ir al router 1. Si ustedes se fijan, yo ya lo tengo configurado en... Voy a abrir el router 2 para que los tengamos. Ahí está. El router 1, fíjense que yo la interfaz LAN tengo la IP 192.168.11/24, y bueno, la interfaz WAN no me interesa. Y acá en la interfaz LAN de router 2 tengo la 192.168.1.2, ¿sí? Entonces vamos a ir, ¿cómo se configura? Fíjense, tenemos acá solamente dos interfaces, la WAN y la LAN, y acá exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo creamos una interfaz BRRP? Vamos acá, en la sección de interfaces, a la pestaña BRRP precisamente, abrimos la ventana y fíjense, primero elegimos la interfaz sobre la que vamos a configurar la interfaz virtual BRRP. Les pregunto, ¿cuál es la interfaz sobre la cual yo debería seleccionar que vamos a configurar BRRP? Sobre la LAN. Disculpen. La LAN. La LAN, perfecto. Bueno, una cosa que yo no les dije, acá, cuando abrimos, acá le podemos poner el nombre que nosotros querramos a la interfaz, ¿sí? Yo voy a dejar que por defecto BRRP1. Perfecto, sobre la interfaz LAN, porque nosotros queremos que el protocolo sirva como router, como gateway de redundancia ante una posible caída del router principal, del router master. Bueno, el BRRID es el que les dije que tiene que ser el mismo para los dos routers. En el ejemplo, pide que sea 50. La prioridad por defecto es 100. Yo la voy a dejar en el router 1 en 100. Y después el intervalo es cada cuánto tiempo van a mandar paquetes a BRRP para ponerse de acuerdo entre los routers. Y acá fíjense, bueno, acá dice Authentication, es lo mismo para si quisiésemos poner una contraseña al vínculo BRRP que vaya encriptado, ¿sí? Por texto simple o por medio de algún protocolo de cifrado. Y acá fíjense que dice Preemption Mode. ¿Alguien sabe qué es Preemption Mode? No. Bueno, Preemption Mode tiene que ver con cuándo el máster, o sea, cómo va a determinar, de acuerdo a la prioridad, el rol de máster y el rol de backup cuando se comunican entre ellos. ¿Qué quiero decir? Yo dije, el que tenga la prioridad más alta va a ser el máster. Por ejemplo, si yo al router 1 lo configuro como 100 y el router 2 como 200, ¿cuál va a ser el máster? El 2. El 2. El router 2, perfecto. Ahora, cuando se caiga el router 2, si se cae el router 2, el router 1 va a tomar el rol de master, ¿sí? Vamos a hacer cuenta que solo tenemos dos routers para facilitar el planteo. Y perfecto, se cae el router 2, el router 1 toma el rol de master, para los hosts de la red es transparente, ni se enteraron que se cayó, pero vuelve el router 2, ¿sí? Vuelve el router 2 a estar activo, con su prioridad 200. Bueno, y acá es donde entra Preemption Mode. Si Preemption Mode está activo, el router 2 dice, devolverme el rol de master porque yo tengo más prioridad que vos, ¿sí? Entonces, el router 1 va a entrar en modo backup y el router 2 va a ser el master. Si Preemption Mode no está activo, el router 1 va a quedar como master por más que tenga menos prioridad, ¿sí?
Hasta que se caiga. Hasta que se caiga, exactamente. Hasta que se caiga. Cuando se caiga, el router 2 va a tomar el rol de master y lo va a mantener aún cuando vuelva al router 1. Pero si el preemption mode no está activado, el router 1, aún teniendo menos prioridad, va a tomar el rol de master, ¿sí? Eso es... cualquiera de los routers que ustedes tengan activado el preemption mode va a funcionar así, ¿sí? Yo ahora lo voy a dejar activado el preemption mode. Te consulto, Fede. Sí, decime, Ezequiel. Cuando vos decís que se caiga el router, Sí. ¿se cae la conexión con la LAN o se cae la conexión con la WAN? No, la conexión con la LAN, o sea, o se quema el router, se quema la fuente del router, se cae la conexión con la LAN, pero es la Ujú. conexión con la LAN. Es decir, con la Ah, LAN. ok. En realidad, o sea, si se cae internet, se va a caer también para el otro router y demás, ¿sí? Ahora, si cae el vínculo del router 1 con internet, del router master con internet, no, ahí Ujú. BRRP no va a entrar porque no No hace hace una nada, digamos. claro. Ok. El chequeo lo hace hablando entre los dos routers, ¿sí? Ah, ok. Ujú. Bueno, fíjense, acá se creó una interfaz BRRP. Acá, si ustedes se fijan, la interfaz BRRP está dependiente, por así decirlo, de la Eder 2. Y lo que vamos a hacer es configurar la dirección IP precisamente para la interfaz BRRP. Cuando siempre nosotros cuando creamos una interfaz, le configuramos una dirección IP. ¿Qué IP le pongo? ¿Se acuerdan? Vamos. Era la del virtual, así que creo que era la 254. 254. Sí. 1.254. Perfecto. Entonces yo vengo y digo 1.254. Pero fíjense en cuál interfaz. La BRRP. BRRP. Claro. Pero fíjense que acá yo no le voy a crear una barra 24. ¿Sí? Le voy a crear la barra 32. Yo se acuerdan que les dije la primera clase, o segunda, no me acuerdo, que el barra 32 no hace falta ponerlo. ¿Sí? Ujú. Que si yo no lo pongo, solo asume que es barra 32. Pero bueno, se lo voy a poner para mostrarles, en este caso, que es barra 32. Yo a esa interfaz no le voy a crear no le voy a poner le voy a hacer un slash, un barra 24. Voy a hacer barra 32, slash 32. ¿Sí? Igual en el router 2. ¿Sí? Fíjense, acá está ya creada la IP. Fíjense que dice BRP1, está como backup. En realidad todavía no está creada en el otro. Y fíjense, ahí tomó el rol de master. No está creada en el otro, así que este va a ser el único master. ¿Sí? Porque no está creada la interfaz en el router 2. Vamos a ir al router 2. Sí. Disculpas, me tocaron timbre y tuve que bajar un segundito. Sí. Quedé ahí donde decías, cuando explicabas que no hacía falta el barra 32 en la IP. ¿Me podés repetir eso? Sí, no, que yo les decía que cuando ustedes quieren configurar una IP barra 32 en MikroTik, no hace falta poner el barra 32. Directamente, si ustedes ponen números, MikroTik asume que es barra 32. ¿Sí? Correcto. Bien. Cuando yo quiero que sea, por ejemplo, Sí, o sea, cualquier otra subred, sí la tengo que escribir explícitamente. Cuando es barra 32, yo o que la pongo así o así, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Excelente. Bien. Bueno, fíjense, esa es la IP que tomó la interfaz BRRP y obviamente que así tomó el lugar de master porque no hay otro router, es el único configurado. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo en el router 2, vamos a ir a BRRP, le vamos a llamar igual y vamos a decir, ¿en qué interfaz? Dijimos en la LAN. ¿Cuál es el BRRI que habíamos configurado? ¿Se acuerdan? 50 era. 50. Y yo les dije que quiero que el router 2 sea el master. ¿Qué prioridad tengo que poner ahí? Mayor a esa. Más grande, va. Mayor a esa, exactamente. Entonces, por ejemplo, vamos a poner 200 para darles un ejemplo. Vamos a dejar el preemption mode activado. Y fíjense, voy a achicar esto. Fíjense que ahí está en RM, Running Master. Sí. En el momento que yo acá le dé el OK, fíjense, bueno, ahora no porque tengo que poner la dirección IP. 192.168.1.254 en la interfaz de RRP. Fíjense que ahí, después de unos segunditos, este debería tomar el lugar de master. Este va a ser, fíjense, ahí llegó. Running master y este está como backup. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos más prioridad. ¿Sí? A esto. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, Sí. de pronto, si yo, por ejemplo, voy a la PC1, voy acá a la PC1 y digo IP
192.168.1.200/24, 192.168.1.254. Pues dijimos que la gateway tiene que ser la de la interfaz Virtual. BRRP. Claro. Voy a agrandarlo acá. Bueno, si yo le digo show IP, perfecto, yo tengo la IP. Entonces digo, bueno, no configuro los DNS, no importa. Digo, voy a hacer un ping a la interfaz BRRP. Y fíjense que me responde, ¿sí? A ver si no me va a resolver los DNS, pero sí, por ejemplo, puedo tener... Fíjense, tengo tráfico a los DNS de Google. Vamos a ver por cuál router está saliendo. Si yo pongo los dos routers, si ustedes se fijan, acá en el tráfico, en TXRX, fíjense que acá el backup está en 0, y le vamos a dar tráfico ahí. Fíjense que ahí trafica, ¿eh? Y acá sigue estando en 0. Yo lo que voy a hacer es matar el vínculo ¿sí? Matar el vínculo, mejor dicho. Voy a dar de baja la interfaz ER2 para que cambie el rol del master y del backup. Entonces yo voy a la interfaz ER2, la deshabilito, y después de unos segunditos debería ser, fíjense que ya está, y yo debería poder seguir, fíjense, sigue saliendo, y fíjense que el tráfico, o sea, la PC sigue saliendo, y el tráfico ahora está por el router 1, ¿sí? Es muy simple la configuración, y es muy poderosa, como les digo, la herramienta. Bueno, esa sería la configuración de BRRP. Hay un pasito más que tenemos que hacer, que es el tema de, fíjense que yo configuré la IP en forma manual. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que configurar un DHCP server? ¿Sí? Entonces vamos al router 1 primero. Eso te iba a preguntar cómo pasa con las IP en esos Claro, casos. DHCP server. ¿Dónde lo configurarían ustedes al DHCP server? En el BRRP. En el BRRP. ¿Alguna otra opción? Mientras que no me digan la WAN, acepto cualquier cosa. La LAN. Perfecto. No hay muchas opciones. En realidad, si ustedes se fijan, fíjense, la interfaz BRRP, bueno, está en roja porque está inactiva, ¿no? Fíjense cuál es la red de la interfaz BRRP. Porque nosotros dijimos que es /32. Yo no podría configurar un DHCP server acá. Claro. Interfaz BRRP. ¿Sí? No podría, porque es una /32, ¿sí? Yo no puedo entregar IPs en esa interfaz. Entonces la voy a configurar en mi LAN, ¿sí? En mi LAN. Entonces yo voy acá a la LAN, digo el espacio es el 1.0. Bueno, es justo quería ir ahí. Y fíjense, ¿pero qué voy a poner como gateway? 254. Claro, 254. Yo no puedo poner la 1.1. Tengo que poner la 254 porque si no, no estoy haciendo, no va a estar usando el protocolo de redundancia de gateway. Fíjense que acá el espacio es de la 1 a la 253. Obviamente que la 254 no, porque es la del BRRP. Bueno, acá los DNS, y list time y demás. Entonces, vamos a hacer lo mismo en el router 2, IP de DHCP server. Dijimos en la LAN, gateway la 254. ¿Todos entendieron por qué no puedo en la interfaz BRRP? Sí, porque no tiene direcciones para entregar, sí. O sea, es una red /32, no puedo entregar. Claro. Perfecto. Entonces, ahora, fíjense, yo había configurado una IP manual en la Virtual PC1, acá yo le voy a pedir IP DHCP al... Yo lo que quiero que vean es, ya con esto estamos terminando, fíjense que si yo acá voy a mi leases, el router 2 me entregó, ¿sí? La IP. Pero fíjense que aparecen los dos. Ah, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se cae el router 1, el router 2, el router 1 tiene que seguir pudiendo traficar por el layer 2 a la PC2. ¿Sí?
O sea, el ¿Por- router 2 es el ¿Por que qué me te lo pegó sacó ahí? ¿Cómo? En el list. ¿Por qué te lo borró ahora del list? Ah, no sé, a ver. No sé, a ver si me deja navegar. A ver. A ver. Ahí lo puso otra vez. Eh, 8888. Oh, Dios. Disculpen que. 888. Ahí está. No, no sé. ¿Por qué me sacó? Está bien, pero Disculpen, antes que una cosa más que me olvidé, y ya volvemos a eso. Fíjense, una cosa que me olvidé. La interfaz BRP, como funciona en Layer 2, fíjense que en los dos routers tiene la misma MAC, ¿sí? Precisamente para la tabla de RP. ¿Por qué? En BRP, el protocolo BRP, la MAC comparte estos estos 5, en realidad todos estos números, hasta el 0 incluso del quinto número, los comparte. Y usa los 3 bits, los 3 últimos bits, para, en base al número del BRID, creo, si no me acuerdo mal, genera esa MAC, ¿sí? Pero es igual en los dos routers, precisamente para que se pueda comunicar con Layer 2. No sé por qué la puedo haber sacado, porque encima la puse como 0. A ver, voy a darle de baja a la interfaz de Layer 2. Y a ver si le pido IP. Dora puse. Entre horas 252. La verdad que no sé, tendría que ver por qué no están dando así. Pero bueno, yo lo que quería mostrarles es que en realidad es que ustedes, el DHCP tienen que configurar sobre interfaz LAN y no sobre interfaz BRP. ¿Sí? Te digo porque lo tengan en cuenta y sobre todo en el examen les va a pedir eso. En el examen hay una parte que tienen que configurar BRP y les va a pedir eso. Y había una cosita más que quería comentarles. Bueno, no, esto sería BRP. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene una duda? Sí, Fede, el valor ese 50 que le poníamos, ¿tiene alguna relevancia? ¿Tiene algún significado en sí? ¿O simplemente tienen que tener el mismo número los dos y con eso es suficiente? Tiene que tener O el sea, mismo número los dos. ujú, ¿Por qué? Porque vos podrías tener otra configuración de BRP y es por el BRI que es que se identifican las comunicaciones BRP. ok, bien. Denme 2 segundos que... Pero es lo mismo ponerle 50 que un 20, a eso voy, Sí, digamos. sí, sí, No tiene exactamente. ningún significado en sí el 50. No, exactamente. No, es lo mismo. BGP, denme un segundo. Esto se llamaba... Bueno, antes quiero una cosa que yo les dije mal la clase pasada, que yo me quedé con la duda, y me puse después a hacerlo y se los dije mal. Es de OSPF multiárea 1. Creo que era ese, a ver. No, OLC. A ver, creo que era ese. Sí. Fíjense, yo voy a inicializar los routers. Y yo les dije, voy a ir al router 2. Esto es un error mío, así que me tengo que hacer cargo. Pero quería decírselos bien para que no se queden con una idea errónea. 1.8. ¿Cómo? 1.8 te vamos a poner. A ver. En Neighbors. vez de ponerle él, sumarnos a nosotros 5. Puede ser. A ver, un segundo. Acá está. Uy, al fin inició. No se puede tardar tanto. Bueno, ¿se acuerdan que cuando yo les dije, acá fuimos a instancia y yo dije redistribuir default router y que no la había redistribuido? ¿Se acuerdan? Yo dije pónganlas manual. En realidad yo me puse y eso no le encontré mucho sentido por qué no la había redistribuido. Yo, fíjense, voy a entrar a router 1 y router 3. HR2. Router 1.
IP Routis. No, ¿dónde estoy? Router 1, sí, acá está. Gracias. Bueno, ahí está haciendo toda la comunicación BGP. Y fíjense que en router 1 sí está la ruta por defecto, ¿sí? Vamos a ir a router 3, o sea que es como debiera haber estado. Voy a router 3, conecto Ramón. Y si yo acá en router 3 abro la tabla de ruteo, también está la ruta por defecto, ¿sí? Y acá en router 4, vamos a ir a router 4. Yo voy acá a ver la tabla de ruteo de router 4 y fíjense que no está la tabla de ruteo. ¿Por qué les dije? Yo cuando la clase pasada lo vi al router 4 y dije no está la tabla de ruteo, me parecía raro. Y dije, bueno, no, debe ser que no, o sea, dije una cosa que es errónea, que no se debería haber probado. Y sí se debería haber probado. Lo que yo me había olvidado es que eso me olvidé de decirles, pero para que lo tengan en cuenta, que a través de un virtual link, ¿sí? No se propaga la ruta por defecto. Pero no porque no se propague, porque eso es un error de la versión 6 de MikroTik, ¿sí? De la versión 6. Que no propaga a través de Virtual Link la ruta por defecto y la tienen que poner en forma manual. Tengo entendido, todavía yo no lo probé, tengo entendido que en la versión 7 está solucionado ese tema. Pero no lo probé todavía. Entonces eso se los digo con pinzas. Pero sí, eso fue un error mío, yo me había olvidado de decirles que a través de un Virtual Link no se propaga la ruta por defecto. No SPF multiárea. Pero que no porque sea así, sino que es un error de la versión 6. ¿Sí? Eso, yo me había olvidado de eso y les dije. La versión 6 de CHR, digamos. No, versión 6 de ruteros. La versión 6 del Cloud Hosted Router, Sí. con las distintas versiones, trabaja sobre lo que es la versión de ruteros, o sea, tiene prácticamente las mismas cosas del firmware de ruteros. Tampoco, o sea, si vos lo haces en producción, tampoco te lo va a propagar. Es un problema de la versión 6. Como les dije, tengo entendido que la versión 7 lo está solucionado o lo iban a solucionar, pero no lo probé yo todavía. Yo justo ahora estoy actualizando algunas cosas para la versión 7 que se manejan diferente. Sobre todo la parte de ruteo, ¿sí? Así que yo, por ejemplo, les quiero comentar, cuando van a Routing BGP, por ejemplo, en la versión 7 van a tener solamente 3 pestañas, una que se llama Templates, otra que se llama Advertisements, que precisamente muestra las rutas, y después la de instancias, que no me acuerdo cómo se llama, que es la principal, pero no me acuerdo cómo se llama. Donde se hace en una sola ventana toda la configuración de instancias y demás, y ahí sí ya cambia el concepto, porque ustedes van a tener que determinar, hay una parámetro que se llama role, que van a tener que determinar el rol que tiene el router dentro de una red BGP. Si es un router IBGP, EBGP o los diferentes tipos de router que hay, ¿sí? Entonces se empieza a complejizar un poquito ahí más la configuración. Yo eso bueno, justo me da pie para decirles, yo justo estoy actualizando eso, la versión 7 es relativamente nueva y hay muchas cosas que no están todavía, no hay mucha bibliografía y demás, pero sí, yo sí ya las estoy actualizando, así que ustedes, yo les sugiero que cada un tiempito se den vuelta en el canal de YouTube, ese que yo voy subiendo las clases, porque yo voy a ir actualizando esas cosas porque hay cosas que se configuran diferente en la versión 7, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? De vez en cuando ven y dicen, bueno, ahí está cómo configurar RIP versión 7, por ejemplo, ¿sí? para que también sepan hacerlo en la versión 7. La mayoría de las cosas que vimos es igual, pero hay cosas que tienen algún tipo de diferencia, sobre todo en la parte de ruteo, como les decía, la parte de MPLS y demás. Bueno, dejar de compartir. Señores, hemos llegado al fin de las clases propiamente dichas. Espero que haya sido de su agrado el curso, que haya sido didáctico, que lo hayan entendido, que haya sido interesante los contenidos que vimos, que haya estado a la altura de lo que ustedes esperaban.
si bien nos vemos la clase que viene, esto es medio como que acá le damos un cierre al tema clases, ¿no? La clase que viene es más del examen y demás. Yo estoy abierto a cualquier feedback, crítica, ustedes que me puedan hacer respecto a lo del curso, siempre hay lugar para mejorar. Y espero que, sobre todo, los que ya venían trabajando con Microtik hayan encontrado rico el curso y lo puedan aplicar a las cosas. Y los que no lo están haciendo, que se animen, ¿sí? Esto es muy importante, que se animen a tocar, a hacerlo. Tienen el esquema de laboratorio, donde ustedes pueden simular los distintos escenarios que ustedes se van a enfrentar. Pero yo les invito a que toquen, se animen a tocar, pues bueno, esto es como cuando aprenden un idioma. La mejor forma de que una vez que ustedes lo aprenden, tenerlo, o sea, terminarlo de aprender y sacarle jugo es seguir en contacto con eso. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces estaría bueno que sigan manejando, configurando y demás. Siempre el canal de comunicación, por más que terminemos el curso, está abierto. Cualquier duda que ustedes necesitan, muchos de ustedes me escriben mails por alguna duda, alguna configuración, yo no tengo ningún problema. A veces no se las puedo contestar en el momento, pero dentro del día o al otro día normalmente se las contesto. Y bueno, espero como les digo, que haya estado a la altura de lo que ustedes esperaban. Fede, la verdad que no tengo mucha experiencia, me pareció muy bueno el curso y la forma en que das el curso también me parece muy buena porque uno, si bien la mayoría de las veces no llegué a leer el material antes de la clase, la vez que lo hice, cuando tuve la clase, es como que entendés bien lo que vas a ver. O sea, cuando yo me anoté en el curso, creo que ya te lo dije una vez, era el material y después una clase de consulta, que eso es medio como que te asusta porque realmente si es solamente una clase de consulta, pero no, es amplio, explicas bien, se entiende. Justamente uno de los chicos, no sé quién fue cuando inició esta clase, antes de que te conectes, también comentaba que estaba muy, muy contento con la forma del Bueno, curso y la verdad que es muy bueno. muchas gracias, muchas Te gracias. felicito, de mi parte, felicitaciones. Muchas gracias y bueno, es la idea que les sirva y que sobre todo que lo puedan interiorizar. Como último dato, antes de terminar, bueno, antes de preguntarles si tienen alguna duda y antes de comentarles más o menos el examen, ustedes ya están en condiciones, o sea, de sobra, en realidad ya con el primer módulo estaban en condiciones, de rendir, si quieren, la certificación MSTNA para Microtik, ¿sí? Ustedes pueden, tal vez tal vez certificaciones más avanzadas, pero sí el MSTNA recontra están en condiciones ya de rendirla y van a ver que es muchísimo más breve de lo que vimos en todo el curso, ¿sí? Profe, Sí, decime, Claudio. ¿dónde se puede rendir esa certificación oficial? Miren, miren, sé que hay una... En Córdoba vi que había un En centro medio Córdoba, grande. yo sé que la gente de MásNet los hace, pero no sé si también tienen que pagar el curso. Sí, La verdad que, sí, sí. a ver, Sí, hay que pagarlo. Hay que claro, pagarlo. pero pueden rendir la certificación. Hay una... yo la rendí en una empresa que se llama ProCenter, pero no sé, tendría que fijar porque hace mucho lo hice, pero ahí me voy a fijar y hay varias, hay varias. Ya les voy a pasar para que ustedes, obviamente que la tienen que pagar la certificación, ¿no? Pero Sí, yo les voy sí. a pasar porque hay academias que son, o sea, son certificadas de Microtik que les pueden dar el certificado oficial. $300, profe, ¿no? La Ay, no certificación. tengo idea, no sabía. Algo así estuve viendo. No sabía. Sí, Sí, 300. más o menos eso. Eh, Joya. miércoles, un numerito, che. Che, ni hablar, ni hablar. Un numerito. Pensé que era más barata. Pero bueno, ya les voy a averiguar y les paso. Les paso junto con la información esa que les debo de clase. Y bueno, ¿alguien tiene una duda antes de contarles un poco del examen? No. Bueno, buenísimo. Hay que ponerse a ver los últimos videos nomás Sí, como para les tener... digo, Tal cual. lean la parte, como les dije, la parte conceptual, es lo que vimos en clase, ya saben cómo es la metodología del multiple choice, es, a mi entender, el más fácil de todos, ¿sí? El más fácil de todos, porque si bien los temas que vimos son un poco de configuración, pero el concepto es simple.
O sea, por ejemplo, yo voy a decir, si tienen que interconectar redes de internet, ¿qué protocolo usarían? RIP o BGP, por ejemplo. Ahí usan BGP, por ejemplo, ¿sí? Esas cosas, preguntas que son, que si ustedes, como vinieron todos a las clases, quedaron creo que claras. Y después sí, el tema del examen, del trabajo integrador, que ese sí ahí me gustaría, por favor, que ustedes cumplan bien las fechas, porque yo, como les dije, yo una vez que cierro, yo les voy a dar un tiempo, creo que está bien el tiempo que les voy a dar, pero que lo cumplan para poder yo después terminar y elevar las notas. Después yo tengo entendido que ustedes tienen la posibilidad de recuperarlo, que ya es un examen diferente, porque ya es más integral, mucho más largo. Les digo porque tengo unos alumnos que están queriendo rendir libre, que no habían rendido en su momento, pero ya es un examen mucho más largo y demás. Yo les sugiero, hagan un esfuercito, hagan el examen, y listo, terminen y obtengan la certificación, así ya le cierran esto. Lo que quiero decir es que no se duerman en eso. Y la verdad que yo estoy muy conforme con el nivel del grupo, la verdad que está bueno. Tal vez no tienen tanta experiencia, en que no todos trabajan con MikroTik asiduamente, pero sí los trabajos, la verdad que expresaron que van entendiendo las clases y demás. Y la verdad que está bueno eso, está bueno. Así que bueno, ojalá que sigan así, ojalá, como les digo, que puedan aplicar esto en su vida cotidiana, para que poder sacarle todo el jugo, ¿no? Y una última cosa, y ya los dejo ir, que sí es un poquito más larga de lo que yo creía. Una última cosa es, como yo le dije, no tengan problemas si tienen que consultarme algo, porque van a ver de pronto, nosotros cuando vemos un tema, lo vemos aislado, ¿sí? Vemos la configuración de SPF aislada, la configuración del firewall aislado, la configuración de port forwarding, o por ejemplo de login por fuerza bruta aislada y demás. Y cuando nosotros vamos en producción, ya no es tan fácil, porque ya tenemos un montón de configuraciones, y dónde pongo esta regla, y qué hago con esto. O sea, hay un montón de cosas que cuando vamos a la realidad, que no es tan simple. Entonces, por eso les digo, está bueno, si ustedes tienen alguna duda, yo no tengo problema en ayudarlos y para poder despejarles esas dudas, porque, como les digo, cuando vayan al campo de batalla, hay cosas que son diferentes. ¿A qué voy? Por ejemplo, uno de ustedes, yo no me acuerdo quién, puso las reglas de login por fuerza bruta después del drop todo lo demás, ¿sí? Entonces, nunca iba a llegar a esas reglas. O sea, nunca iban a actuar esas reglas, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esas cosas, tengan en cuenta. Pero bueno, señores, muchísimas gracias, nos vemos la clase que viene, estudien, y bueno, ahí definimos bien el tema, la fecha para el examen y demás. Muchas gracias. Fede, una Sí, consulta, sí. Fede.